Alice nunca imaginó que llegaría a un punto en el que orar se sintiera como hablarle al vacío. Siempre fue una mujer de fe, sencilla, de esas que aprendieron desde niñas a cerrar los ojos y confiar. Vivía en una ciudad pequeña, de esas donde el panadero todavía saluda por el nombre, y el sonido de los pájaros llega antes que los autos. Tenía poco más de 30 años, un hijo de 6 que se llamaba Davi, y un esposo llamado Leonardo, que trabajaba como vendedor autónomo. Desde hacía meses, todo parecía desmoronarse lentamente. Davi enfermaba sin diagnóstico claro, las cuentas se acumulaban, y la fe, que antes era su refugio, comenzaba a desgastarse. El problema no era solo la enfermedad ni la falta de dinero, era no saber, no tener control. Y ese tipo de incertidumbre es como una humedad que se mete por dentro y lo corroe todo, incluso la esperanza. Mientras lees esta historia, aprovecha para suscribirte al canal, porque vienen momentos muy intensos y reales que pueden ayudarte a ver tu propia vida con otros ojos. Deja un me gusta si sientes que este tipo de testimonio merece llegar a más personas, y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo este contenido. Tal vez nos estemos cruzando ahora por una razón más profunda. Alice no sabía que aquel periodo oscuro en su vida sería el punto de partida de una transformación espiritual lenta, pero definitiva. Ella solo sentía que cada día era igual al anterior, que las oraciones no pasaban del techo, y que, por más que intentaba mantener la calma por su hijo, su interior se quebraba en silencios que nadie más escuchaba. Estaba cansada, pero no por falta de voluntad, sino por la ausencia de respuesta. Porque cuando uno tiene fe, pero no recibe consuelo, lo que queda es una mezcla de culpa, angustia y una tristeza que no tiene nombre. Los médicos no sabían que tenía Davi. Primero dijeron que podía ser una infección común, luego pensaron en una alergia, más tarde en algo emocional. Le hicieron análisis, lo medicaron, pero nada explicaba sus síntomas persistentes: fiebre leve, dolores de cabeza, falta de energía. Alice pasaba las noches despierta, tomando su temperatura y observándolo en la penumbra, buscando señales en su respiración o en su forma de dormir. Durante el día, fingía normalidad, lavaba la ropa, cocinaba, se ocupaba de la casa, pero por dentro vivía un desasosiego constante. Leonardo tampoco estaba bien. Caminaba horas vendiendo productos de limpieza, tocando puertas que no se abrían, y regresaba cada vez más abatido. No hablaban mucho entre ellos. El cansancio se había vuelto un idioma silencioso entre los dos. A veces, Alice se preguntaba si Dios los había olvidado, o si acaso ya no merecían ser escuchados. Una mañana, después de una noche difícil, Alice abrió la puerta para sacar la basura y vio a una mujer mayor de pie frente a su casa. Tenía el cabello recogido con un pañuelo, los ojos serenos y un gesto amable que no parecía propio de una desconocida. ¿Puedo hablarte de Dios?, preguntó suavemente. Alice pensó en decir que no. No tenía ganas. No tenía tiempo. No tenía fuerzas. Pero algo en el rostro de esa mujer la hizo dudar. No soy de aquí, agregó la señora, pero sentí que debía pasar por esta calle. Era una frase simple, pero Alice sintió que le hablaban directamente al alma. Le ofreció agua y la invitó a pasar. Sin entender cómo ni por qué, terminó contándole todo. El miedo por su hijo, la angustia de los días, las oraciones sin respuesta. La mujer se llamaba Marta, y aunque apenas decía unas pocas palabras, sus ojos transmitían algo que Alice no sentía hacía tiempo: consuelo. Y eso, en ese momento, valía más que cualquier diagnóstico. Marta no hizo promesas. No le habló de milagros inmediatos ni de fórmulas mágicas. Solo escuchó. De vez en cuando asentía con la cabeza, como si realmente comprendiera cada palabra que Alice pronunciaba. Yo también pasé por momentos en los que sentí que Dios se había quedado callado. Dijo al final, mientras dejaba el vaso vacío sobre la mesa. Pero con el tiempo entendí que ese silencio no es abandono, es trabajo invisible. Alice no respondió. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloró. No por orgullo, sino porque esas palabras le llegaron a un lugar tan hondo que no supo cómo reaccionar. Marta se levantó con suavidad, la abrazó con cariño y le dijo que oraría por su familia. Luego se fue, sin dejar un número ni prometer volver. Fue una visita breve, sin estridencias,
pero dejó una sensación de paz extraña en la casa, como si alguien hubiera abierto una ventana en medio del ahogo. Más tarde, esa misma tarde, Leonardo regresó del trabajo más temprano de lo habitual. No había logrado vender nada y se notaba derrotado. Mientras cenaban en silencio, él mencionó que una señora, en una de las casas que visitó, no solo le compró algunos productos, sino que también le habló de Dios. Me dijo que a veces los valles oscuros sirven para obligarnos a mirar hacia arriba, comentó con la voz apagada. Alice lo miró con sorpresa. No sabían quién era esa mujer, pero por dentro sintieron que ambos habían sido tocados por algo que no sabían cómo explicar. No era coincidencia, o al menos no lo parecía. En lugar de hablarlo demasiado, terminaron de cenar en silencio, cada uno procesando a su manera lo que había vivido. Esa noche, Alice no oró como siempre, solo dijo: «Estoy escuchando, Señor. No entiendo, pero estoy escuchando», y se durmió abrazada a Davi, con el corazón un poco menos apretado. Los días siguientes siguieron siendo difíciles. Davi tuvo otra crisis de fiebre y los llevaron de nuevo al hospital. Los médicos repitieron los exámenes, pero todo seguía sin respuesta. La desesperación volvía como una sombra que no se iba del todo. Alice se encerró en el baño una madrugada y lloró en silencio durante casi una hora. «Señor, no quiero perder la fe, pero me estoy quebrando», susurró sentada en el suelo, con las rodillas contra el pecho. El cansancio físico ya era parte del día a día, pero lo que realmente dolía era la sensación de estar abandonada, como si su dolor no importara a nadie. Leonardo hacía lo que podía, pero también estaba agotado. Había momentos en los que solo se miraban y ninguno decía nada. Había amor entre ellos, pero todo se estaba volviendo más frágil. Una rutina de lucha y espera, sin promesas claras, sin milagros. Fue entonces cuando una vecina, al ver la situación, le habló de un médico que atendía en otra ciudad, a unos 40 minutos en coche. «Es diferente», le dijo. «Él escucha, no va con prisa». Al principio, Alice no le dio importancia. Ya habían pasado por tantos consultorios, tantos diagnósticos que no llevaban a ninguna parte. Pero esa noche, mientras preparaba la mochila de Davi para la escuela, sintió un impulso fuerte. No podía explicarlo, pero algo dentro de ella le dijo que debía intentarlo. Al día siguiente, llamó al consultorio y consiguió una cita para la semana siguiente. Lo comentó con Leonardo, y él asintió sin discutir. No tenían dinero de sobra, pero sabían que no podían seguir en esa incertidumbre. Tal vez no era una respuesta divina, tal vez sí, pero en medio de tanta oscuridad, cualquier rastro de dirección ya era suficiente para moverse. El día de la consulta llegó con una mezcla de ansiedad y resignación. Salieron temprano con Davi dormido en el asiento trasero. El camino era de curvas suaves entre campos abiertos, pero el silencio dentro del coche era pesado. Alice iba mirando por la ventana, repitiendo mentalmente las preguntas que quería hacerle al médico. Leonardo conducía sin hablar, con el ceño fruncido y las manos apretadas en el volante. Cuando llegaron al consultorio, un edificio sencillo en una calle tranquila, se sorprendieron al ver que no había fila ni tumulto. El médico los recibió en horario exacto. Se llamaba Dr. Ramón, y desde que saludó a Davi con una sonrisa, Alice sintió que algo era distinto. No preguntó solo por los síntomas, sino por la rutina, la alimentación, el ambiente familiar. Tomó nota de todo con atención, sin interrumpir, como si cada detalle importara. Al final, propuso algunos exámenes más específicos. Podría tratarse de una intolerancia alimentaria poco común, dijo con calma. No prometió nada, pero en su tono había algo que no escuchaban hacía tiempo: compromiso real. Salieron del consultorio sin certezas, pero con esperanza. Era la primera vez que alguien no los trataba como un caso más. Eso ya era un alivio, pero la alegría duró poco. Al consultar los precios de los nuevos exámenes, se dieron cuenta de que no podrían costearlos todos. Alice sintió un nudo en el estómago. Había sido un paso hacia adelante, y ahora parecía que estaban chocando otra vez con la misma pared. En el coche, camino a casa, no hablaron mucho. Pero esa noche, mientras Davi dormía, Leonardo recordó a un cliente habitual que trabajaba en un laboratorio. Al día siguiente lo llamó, sin muchas expectativas. Pero para su sorpresa, el hombre no solo se ofreció a ayudar,
sino que le explicó cómo acceder a un programa de apoyo a familias de bajos recursos. «Déjame ver qué puedo hacer por ustedes», le dijo, y cumplió. En pocos días, Davi pudo hacerse los exámenes necesarios sin costo. Era algo concreto, algo real. Y por primera vez en semanas, Alice se permitió sonreír con alivio. El diagnóstico llegó unos días después. Davi tenía una intolerancia alimentaria severa que provocaba reacciones inflamatorias en su cuerpo. No era una enfermedad incurable, pero requería una dieta estricta, controlada, sin margen para errores. No era la respuesta milagrosa que Alice imaginaba cuando oraba con lágrimas en la cocina, pero era una respuesta clara, precisa, tratable. Sintió que algo dentro de ella se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Lloró, pero ya no de miedo. Era un llanto de descanso, de fin de un túnel. Agradeció en silencio. No sabía si había sido Dios, el médico, la vecina, el cliente del laboratorio o todos juntos. Pero algo se había movido, y eso bastaba. Esa noche, Leonardo llegó con pan sin gluten y un jugo natural. No decía mucho, pero sus gestos hablaban. Comieron en familia, y por primera vez en mucho tiempo, lo hicieron sin la sombra del miedo sobre la mesa. El cambio fue inmediato en espíritu, aunque lento en la práctica. Hacía falta aprender desde cero, revisar etiquetas, descubrir nuevos ingredientes, probar recetas, rechazar invitaciones que antes eran parte de la rutina. Alice asumió ese desafío como una misión, pero no fue fácil. Algunos productos eran caros, difíciles de encontrar, y había días en los que simplemente se sentía abrumada. Entonces pensó en lo que sí podía hacer. Tenía una máquina de coser guardada desde hacía años, y buenas manos para los arreglos. Hizo una publicación sencilla en un grupo de vecinas, y en pocos días comenzaron a llegarle encargos de bastas, cierres, camisas rotas. No era mucho, pero era suyo. Leonardo, por su parte, empezó a hacer entregas nocturnas con el coche, después de sus recorridos como vendedor. Volvía agotado, pero con algunos billetes más en la billetera. Poco a poco, sin milagros ruidosos, pero con pasos firmes, comenzaron a salir a flote. La rutina cambió, ya no por obligación, sino por decisión. Alice y Leonardo dejaron de esperar que algo grande ocurriera de repente, y comenzaron a ver valor en las pequeñas cosas. Si Davi despertaba sin fiebre, era un día bueno. Si una vecina pedía que le cosiera un pantalón, era una oportunidad. Si Leonardo lograba vender aunque fuera un producto más, lo celebraban. Aprendieron a ser agradecidos con lo mínimo, y eso les devolvió cierta dignidad que habían perdido entre facturas impagas y noches de insomnio. En la iglesia, Alice se acercó a un grupo de mujeres que se reunían para orar. Al principio, solo escuchaba. No se sentía fuerte para hablar, pero cuando una señora compartió su lucha con un hijo enfermo, Alice sintió el impulso de tomar su mano al final del encuentro y decirle: «Te entiendo, yo pasé por algo parecido». Fue la primera vez que compartió su historia con alguien fuera de su familia, y se sorprendió al ver que eso, en sí mismo, también sanaba. No fue una transformación milagrosa. Hubo días en que Davi recaía por alguna comida accidental, o cuando Leonardo llegaba sin una sola venta. Pero algo había cambiado por dentro. Alice ya no sentía que estaba sola, ni que el silencio de Dios era indiferencia. Entendió que tal vez ese silencio era preparación, un trabajo interno que no se ve, pero que moldea. Se volvió más sensible a los detalles, más atenta a las señales, más abierta a escuchar a los demás. Descubrió que la fe no siempre se siente como una llama ardiente. A veces es apenas un hilo que te sostiene para no caer. Y con eso basta. Leonardo también empezó a mirar distinto. Ya no solo pensaba en lo que no podían comprar, sino en lo que sí podían construir desde donde estaban. Cuando hablaban por las noches, ya no lo hacían desde la queja. Hablaban de planes, de maneras de sostener lo que estaban empezando a recuperar, la esperanza. Un día, después de un culto, el pastor los llamó a su oficina para conversar. Quería saber cómo estaba Davi, si necesitaban algo, si había algo en lo que la comunidad pudiera ayudar. Alice le contó todo, con calma. Habló del diagnóstico, de los cambios, del trabajo que ambos estaban haciendo para salir adelante. El pastor los escuchó con atención y luego dijo: «Vieron cómo Dios responde, no con rayos del cielo,
pero sí con puertas que se abren, personas que aparecen, soluciones que parecían escondidas. Leonardo bajó la mirada, y por un momento se le humedecieron los ojos. Si alguien me hubiera dicho hace unos meses que estaríamos así, no lo habría creído, admitió. Pensaba que todo se estaba cayendo. El pastor sonrió y respondió con tranquilidad. A veces las cosas tienen que romperse un poco para que aprendamos a armarlas mejor. Se despidieron con una oración breve pero sincera, y salieron de la iglesia con una sensación de abrigo que no se debía al clima. Poco a poco, la salud de Davi comenzó a estabilizarse. Seguía su dieta rigurosa, tomaba algunos suplementos indicados por el médico y parecía recuperar su energía de a poco. Ya no se quejaba al despertar, jugaba con más entusiasmo, pedía ir al parque. Alice lo observaba en silencio, a veces desde la cocina o desde la puerta, con una mezcla de alivio y reverencia. Cada paso de su hijo era como una respuesta silenciosa. Leonardo, por su parte, empezó a ganar algunos clientes fijos, gracias al boca a boca. Algunos vecinos que antes no lo conocían, ahora lo esperaban para comprarle directamente. Los ingresos seguían siendo ajustados, pero la desesperación había disminuido. Se reían más, discutían menos, empezaban a sentirse nuevamente como una familia, no solo como sobrevivientes de un mal tiempo. Era como si algo invisible los estuviera reordenando desde adentro, sin prometerles una vida perfecta, pero enseñándoles a valorar lo que tenían entre las manos. Una tarde de sábado, decidieron llevar a Davi a la plaza. No era un plan elaborado, ni siquiera sabían si él tendría ganas de jugar, pero querían probar. Llevaban semanas encerrados entre médicos, cuentas y rutinas estrictas. Al llegar, el parque estaba tranquilo, con algunos niños en los columpios y parejas caminando entre los árboles. Davi se sentó en el pasto, en silencio. Alice se le acercó para preguntarle si estaba bien, y él le respondió simplemente: «Quiero correr, mamá». No fue una carrera larga ni veloz, pero fue la primera vez en mucho tiempo que lo vieron moverse con decisión, como si su cuerpo y su espíritu comenzaran a alinearse otra vez. Leonardo lo siguió con la mirada, y sonrió sin decir nada. Alice se quedó quieta, con la mano en el pecho, tratando de guardar ese momento. Sabía que no era un milagro como los que la gente cuenta en los testimonios más espectaculares, pero, para ella, ese simple gesto de su hijo era todo lo que había pedido en sus oraciones. Esa noche, antes de dormir, se reunieron en la sala como empezaba a ser costumbre. Alice propuso que agradecieran por el día. Davi, con su voz bajita y clara, dijo: «Gracias, Dios, porque corrí y mi papá y mi mamá estaban felices». Fue tan sencillo y tan profundo que ninguno pudo hablar después. Alice cerró los ojos y sintió algo que hacía tiempo no sentía: gratitud sin dolor. Esa oración infantil fue más poderosa que cualquier predicación que hubiera escuchado en su vida. Leonardo le acarició la cabeza a su hijo, y después se quedaron los tres en silencio, como si supieran que ese instante era sagrado. A veces no hacen falta grandes discursos para sentir que Dios está presente. Basta con escuchar una voz inocente diciendo gracias. Fue ahí cuando Alice entendió que las respuestas habían estado llegando poco a poco, en forma de momentos como ese, y que su tarea ahora era no pasarlos por alto. Tiempo después, mientras hacía compras en el mercado del barrio, Alice reconoció a Marta. Estaba en la sección de legumbres, con su canasta a medio llenar y la misma expresión de serenidad que llevaba el día en que se conocieron. Alice se acercó sin pensarlo, le tocó el hombro y le dijo su nombre. Marta sonrió como si la hubiese estado esperando. «Sabía que volveríamos a cruzarnos», dijo con calma. Se sentaron en una banca cercana a conversar. Alice le contó todo: el diagnóstico, el médico, los ajustes, los desafíos, las pequeñas victorias. Marta la escuchaba con la misma atención de antes. Al final, solo dijo: «¿Ves? Dios trabaja en silencio, pero nunca se queda quieto». Luego le explicó que formaba parte de un grupo de evangelización que recorría casas, simplemente para llevar palabras de aliento. Intercambiaron números y prometieron mantenerse en contacto. No parecía una despedida. Era como si ahora la conexión fuera más profunda, más allá del azar. La historia de Alice comenzó a transformarse también hacia afuera.
Una mujer de la iglesia, que había escuchado su testimonio en un grupo pequeño, le pidió que la acompañara a visitar a una familia con un hijo enfermo. Alice aceptó, no porque se sintiera lista, sino porque comprendía lo que era sentirse sola. Al llegar, encontró a una madre muy joven con ojeras marcadas y un niño dormido en una colchoneta. No sabía bien qué decir, así que solo le preguntó si podía orar con ella. La mujer asintió entre lágrimas. Alice tomó sus manos, cerró los ojos y repitió algunas de las palabras que le habían dicho a ella cuando estaba en ese mismo lugar de desesperación. No prometió milagros. No habló como alguien que tuviera todas las respuestas. Solo se ofreció a estar allí. Y en ese momento, mientras oraba con una desconocida, entendió que su dolor no había sido en vano, que ahora también ella podía ser una respuesta. Las semanas siguientes trajeron estabilidad, aunque no abundancia. David seguía respondiendo bien a la dieta y ya no presentaba fiebre. Alice y Leonardo continuaban trabajando más de lo que descansaban, pero al menos ya no lo hacían desde la angustia. Ahora había sentido dirección. Empezaron a organizar mejor los horarios, a turnarse con las tareas de la casa, y los fines de semana intentaban reservar al menos una tarde para estar juntos sin obligaciones. A veces solo caminaban por el vecindario, otras preparaban una merienda sencilla en el patio trasero. Lo importante era estar presentes. En medio de 1906, una vida que aún exigía tanto, descubrieron que también podían construir momentos de descanso, sin tener que esperar a que todo fuera perfecto. Alice, que solía vivir contando las horas, ahora comenzaba a notar los minutos, y en cada pequeño espacio de paz agradecía, no con grandes palabras, sino con pensamientos tranquilos, con una mirada al cielo, con una sonrisa al ver a David jugar. En una de esas tardes, Leonardo propuso llevar una pequeña caja con alimentos básicos a una familia del barrio, que él conocía por su trabajo. Alice no dudó. Armó la caja con lo que tenían en casa: arroz, frijoles, un paquete de galletas. No era mucho, pero era una forma de devolver. Cuando tocaron el timbre, salió una mujer con un bebé en brazos y ojos de sorpresa. ¿Para mí?, preguntó. Leonardo asintió con timidez, y Alice agregó: «Alguien nos ayudó a nosotros. Solo estamos haciendo lo mismo». Regresaron en silencio, con el corazón lleno. Esa noche, al hablar sobre lo que habían vivido, comprendieron que algo dentro de ellos había cambiado para siempre. Ya no estaban enfocados solo en lo que faltaba, sino en lo que podían ofrecer. Y esa simple inversión de perspectiva se volvió un escudo contra la desesperanza. Alice lo anotó en su libreta. Hoy dimos. Y al dar, algo en mí sanó un poco más. No era poesía. Era un registro real de cómo se estaba rearmando. Un domingo cualquiera, el pastor anunció que se abría un espacio en la iglesia para que algunos miembros compartieran sus testimonios. Alice lo escuchó sin pensar que eso era para ella. Pero unas horas después, recibió un mensaje del grupo de oración. Querían que fuera la primera en hablar. Su primera reacción fue negativa. Se le aceleró el corazón, le sudaron las manos. No se sentía preparada. Nunca había hablado frente a tanta gente. Y además, no se consideraba a alguien con una historia impactante. Pero cuando se lo contó a Leonardo, él le respondió con tranquilidad: «Si supieras lo que tu historia ha hecho conmigo, sabrías que vale la pena compartirla». Fue suficiente. No necesitaba más. Aceptó la invitación, aunque la idea le producía nervios. Durante días pensó en qué decir. Ensayó frente al espejo, escribió y reescribió frases, pero cuando llegó el momento, se subió al pequeño escenario con las manos temblorosas y el corazón abierto. No leyó nada, solo habló, como si estuviera conversando con una amiga, con alguien que también estuviera esperando una respuesta del cielo. Yo oraba todos los días, pero sentía que Dios no me escuchaba, comenzó. Y un día entendí que no era que no me escuchaba, sino que me estaba preparando. A medida que hablaba, vio rostros que asentían, ojos que se humedecían, gente que respiraba hondo, como si esas palabras también les pertenecieran. Contó cómo Marta había llegado a su puerta, cómo un médico distinto había hecho la diferencia, cómo el diagnóstico les había dado dirección, y cómo las pequeñas oportunidades habían reconstruido su casa, su fe, su familia. No habló de milagros grandiosos, sino de gestos cotidianos llenos de sentido. Tal vez tu respuesta también esté en proceso, dijo al final.
Y aunque ahora no lo veas, Dios no ha dejado de trabajar. Bajó del escenario sin aplausos exagerados, pero con una sensación serena de que había hecho lo correcto. Después de aquel testimonio, algo cambió también en la forma en que Alice era mirada por los demás. Mujeres que apenas la saludaban comenzaron a acercarse para contarle sus propios dolores. Una señora mayor le habló de su nieto con parálisis, otra, de un matrimonio que se desmoronaba en silencio. No buscaban consejo, solo necesitaban ser escuchadas por alguien que no las mirara con lástima ni con prisa. Alice se convirtió en ese oído, en esa pausa, en ese te entiendo que no juzga. Al principio, le costaba no sentirse abrumada, pero poco a poco entendió que no estaba cargando con los problemas de otros, sino compartiendo el alivio que una vez recibió, y eso también era un acto de fe. Empezó a visitar a algunas mujeres en sus casas, a llevar palabras de aliento, a orar con ellas. No era parte de ningún cargo oficial dentro de la iglesia, ni tenía formación teológica. Solo llevaba su historia como una vela encendida que podía dar luz sin apagarse. Leonardo también empezó a involucrarse más. Un día, en una de las reuniones comunitarias, se ofreció para ayudar en una acción solidaria que repartía sopas y cobertores a personas en situación de calle. Lo hizo sin grandes discursos, sin publicar nada en redes, solo porque entendía, en carne propia, lo que era sentir frío por dentro. Regresó aquella noche con los ojos distintos, más callado que de costumbre. Cuando Alice le preguntó cómo se había sentido, solo dijo, «Hoy me vi en ellos», y no hizo falta explicar más. Comenzaron a organizarse para participar una vez al mes. A veces llevaban alimentos, otras solo estaban allí para servir. No era una obligación, era una forma de vivir su fe de manera concreta, de devolver sin alardes lo que ellos mismos habían recibido. En ese nuevo ritmo de vida, encontraron algo que no sabían que habían perdido: propósito, no en lo grande, sino en lo que se hace en silencio. Un día, mientras doblaba ropa en el cuarto de Davi, Alice recordó los primeros días de la enfermedad, cómo todo había empezado con un malestar leve, luego fiebres intermitentes, noches enteras sin dormir. Recordó las oraciones con desesperación, los portazos de algunos médicos, la falta de dinero, el miedo constante. Pensó en las veces que sintió que se ahogaba sola, y ahora, viendo a su hijo acomodar sus juguetes en el suelo, con el rostro tranquilo y las manos ocupadas en cosas de niño, no pudo evitar llorar, no por tristeza, por la memoria del dolor que ya no estaba, por la presencia de una paz que, aunque no era total, era verdadera. Davi la miró y le preguntó si estaba bien. «Estoy feliz, hijo», le respondió con sinceridad. A veces, la felicidad no grita. Apenas se sienta en una silla al lado, tuyo, y te hace recordar todo lo que atravesaste para llegar hasta ahí. Poco antes de Navidad, Alice recibió una carta escrita a mano. Era de una joven madre que había conocido en la sala de espera del hospital meses atrás. La mujer le agradecía por haberle ofrecido una oración ese día, por haberle hablado con ternura cuando ella se sentía al borde del colapso. Contaba que su hija había sido finalmente diagnosticada y estaba en tratamiento. No sé qué fue exactamente lo que cambió después de Sinoteannakum. Aquella oración, decía la carta. Pero empecé a sentir que podía seguir adelante. Alice leyó esa frase varias veces, no porque no la entendiera, sino porque no se creía merecedora de ese impacto. Le temblaban las manos, como si esa nota fuera una confirmación silenciosa de que su proceso tenía sentido, no solo para ella. Guardó la carta en su Biblia, entre las páginas marcadas por lágrimas antiguas, y decidió que ese sería su regalo más valioso de esa Navidad. En el inicio del nuevo año, Alice sintió que algo dentro de ella pedía dar un paso más. No era una voz fuerte, ni una revelación imponente. Era más bien un deseo silencioso que la acompañaba desde hacía semanas: involucrarse con más profundidad en el grupo de oración de la iglesia. Lo habló con Leonardo una noche, después de acostar a Davi. Él la miró con orgullo discreto y le dijo que lo veía venir. «Tienes algo que otros necesitan escuchar, aunque tú no lo veas aún», le dijo con ternura. Eso bastó para que Alice se animara. No quería liderar, ni tener protagonismo. Solo quería estar disponible, ser útil, estar presente para quien necesitara un poco de lo que a ella un día le salvó el ánimo. Empezó yendo a reuniones semanales,
Luego fue invitada a visitar hogares junto a otras mujeres. Algunas veces oraban por salud, otras por familias quebradas, otras por simples consuelos. Y en cada una de esas casas, Alice volvía a recordar su propio viaje por la oscuridad. No hablaba de sí misma a menos que alguien se lo pidiera. Pero cuando lo hacía, no exageraba, ni adornaba. Contaba los hechos como fueron. La desesperación, las dudas, la espera, el diagnóstico, la reconstrucción. Y cada vez que compartía, alguien lloraba. No por tristeza, sino por identificación. Porque al oírla, muchas se daban cuenta de que no estaban solas. Alice comprendió que a veces lo más valioso no era lo que uno decía, sino desde dónde lo decía. Su historia no era más trágica ni más milagrosa que otras, pero tenía algo que muchas necesitaban. Verdad, humana, sencilla, sin adornos, un reflejo posible de cómo Dios responde incluso cuando parece callado. En su libreta, ahora empezaban a aparecer nuevos nombres, nuevas situaciones, nuevas peticiones de oración. No se sentía una santa ni una iluminada. Se sentía una mujer común, atravesada por la fe, tratando de sostener a otras como un día la sostuvieron a ella. Un sábado por la tarde, mientras doblaban la ropa recién lavada, Leonardo le contó que había sido invitado a compartir en una jornada solidaria con otros hombres de la iglesia. Al principio dudó, pero después aceptó. «Me cuesta hablar, pero creo que a veces solo estar ya es suficiente», dijo. Alice lo miró con cariño. Sabía que él no era de palabras largas, pero sí de actos concretos, y desde que empezaron a servir, algo en él se volvió más firme, más sereno. Esa noche, mientras cenaban juntos, Davi interrumpió para preguntar si podía llevar a la iglesia una cartita que había escrito para Dios. No sabían qué había escrito, pero le dijeron que sí, por supuesto. Al día siguiente, antes de salir, el niño les mostró el papel doblado. «Gracias, Dios, por ayudar a mis papás. Ya no estoy tan enfermo, y ellos están más contentos». Fue un golpe dulce al corazón. Alice se agachó para abrazarlo, y sintió que nada, absolutamente nada, era más verdadero que esas palabras simples. Un par de días después, Alice fue invitada a acompañar a una joven madre que estaba atravesando por una situación muy parecida a la que ella había vivido. Su hijo de 5 años también presentaba síntomas sin diagnóstico, y la familia comenzaba a quebrarse por dentro. Alice llegó con una bolsa de frutas, pan y leche, pero sobre todo con tiempo. Se sentó a escuchar, sin apuro. La madre hablaba entre sollozos, como si no tuviera otra forma de sacar el miedo. Alice no interrumpió. Cuando la mujer se calmó, tomó sus manos y le dijo con honestidad: «Yo no tengo las respuestas, pero sí puedo estar aquí contigo, y te prometo que voy a orar, todos los días, por tu hijo». No era un discurso elaborado, era lo que ella misma había necesitado oír cuando estaba rota. Al salir de aquella casa, sintió una paz que no venía de la ausencia de problemas, sino de la certeza de estar en el lugar correcto, haciendo lo que tenía que hacer. Un día, mientras barría el patio de la casa, Alice se detuvo al ver una mariposa posarse sobre la reja oxidada del portón. No era una imagen extraordinaria, pero la observó como quien reconoce un mensaje sin palabras. Pensó en cuántas veces había estado parada justo ahí, con los ojos llenos de lágrimas, esperando algo que cambiara su vida de golpe. Y ahora, sin que todo fuera perfecto, se sentía cambiada. No porque las dificultades hubieran desaparecido, sino porque ella ya no era la misma. Ese día, anotó en su libreta: «A veces, el milagro no es que todo mejore, es que uno aprende a vivir con más paz en medio del mismo escenario». No se trataba de resignación, sino de madurez. Aprendió que la fe no necesariamente elimina los problemas, pero sí da otra forma de enfrentarlos. Esa certeza, silenciosa pero firme, la acompañaba incluso en los días cansados, cuando Davi se negaba a comer, o cuando el dinero apenas alcanzaba. Leonardo también había cambiado. Ya no volvía frustrado después de una jornada sin ventas. Aprendió a medir el día no por lo que traía en los bolsillos, sino por cómo se sentía al llegar a casa. A veces encontraba a Alice con restos de hilo en la ropa y una pila de prendas por arreglar. Ella lo saludaba con una sonrisa cansada y él le respondía con un «¿Te ayudo en algo?», sincero. Ese tipo de gestos, tan simples, fueron reconstruyendo el vínculo entre ellos. En lugar de discutir, aprendieron a turnarse. En vez de reprocharse el cansancio, se lo compartían.
Y poco a poco, el hogar volvió a sentirse como un refugio, no como un campo de batalla. Cuando lograban tener un momento para sí, hablaban del futuro, no con fantasías grandiosas, sino con pequeños deseos. Una heladera nueva, un paseo al campo, una tarde sin preocupaciones, cosas simples que, en su mundo, eran señales de que todo estaba volviendo a florecer. Una tarde de lluvia intensa, mientras David dormía, Alice recibió una llamada inesperada. Era una mujer que había escuchado su historia en la iglesia y quería invitarla a compartirla en una reunión más grande, con mujeres de distintas congregaciones. Alice sintió ese nudo en el estómago que se le formaba cuando tenía que hablar frente a mucha gente, pero algo dentro de ella la impulsó a decir que sí. «No soy buena hablando, solo cuento lo que viví», aclaró. «Eso es justo lo que necesitamos», respondió la mujer. Durante los días previos al encuentro, Alice pensó mucho en cómo resumir una historia que no tenía un final feliz perfecto, pero sí una redención silenciosa. Anotó algunas ideas, pero al final decidió hablar desde el corazón, como siempre. Cuando llegó el día, se sentó frente a mujeres de todas las edades y les habló como si estuviera en su cocina, con una taza de té en la mano y los pies descalzos. Y una vez más, la verdad hizo su trabajo. Al terminar su relato, varias se acercaron para abrazarla. Una de ellas, con voz temblorosa, le dijo: «Hoy entendí que no necesito un milagro inmediato, solo necesito no rendirme todavía». Alice asintió, sin palabras. Había aprendido a respetar esos silencios cargados de verdad. En casa, esa noche, compartió con Leonardo lo vivido. Él la escuchó atento, con esa forma suya de mirar sin interrumpir. Luego le dijo: «¿Te das cuenta de que todo esto comenzó cuando pensaste que Dios no te respondía?» Alice lo miró largo rato. Era cierto, y era increíble. A veces las respuestas más profundas llegan disfrazadas de procesos lentos, incómodos y silenciosos. No traen luz del cielo ni señales evidentes. Vienen en forma de personas, gestos, encuentros, médicos, vecinas, hilos y agujas. Y solo quien se detiene a mirar con el corazón abierto logra reconocerlas. Alice lo entendía, cada vez más. Y por eso, también, se sentía cada vez más agradecida. A medida que pasaban los meses, David se mantenía estable. Su energía había vuelto casi por completo, y ya no se quejaba de dolores como antes. Aunque seguían atentos a su dieta y a cualquier cambio en su comportamiento, ya no vivían con miedo permanente. Alice solía preparar sus comidas con dedicación, buscando recetas nuevas que no solo fueran seguras, sino también ricas. Lo hacía con amor, pero también con gratitud. Cada plato que él terminaba era, para ella, una oración respondida. Leonardo ayudaba a organizar el menú semanal y a buscar productos en los lugares más económicos. A veces recorría varios barrios solo para conseguir un ingrediente especial. Ya no se trataba solo de cuidar a su hijo, sino de hacerlo juntos, y en esa complicidad silenciosa, recuperaban también algo que había quedado descuidado entre tantas urgencias: el nosotros. Sin decirlo abiertamente, los dos sabían que estaban viviendo un renacer, no como pareja perfecta, sino como dos sobrevivientes que decidieron cuidarse mutuamente en medio de la batalla. Un sábado por la mañana, Alice encontró en el fondo del armario una vieja caja con recuerdos, cartas, fotos, anotaciones de oraciones antiguas. Entre ellas, un papel arrugado con una lista de peticiones que había escrito en uno de sus peores días. Lo leyó en silencio, sentada en la cama, con la luz del sol entrando por la ventana. Pedía por la salud de David, por la estabilidad económica, por recuperar su fe, por dejar de sentirse sola. Al terminar de leer, se dio cuenta de que todo lo que había escrito allí había comenzado a tomar forma, aunque no de la manera exacta en que lo imaginó. Algunas respuestas habían llegado a través del esfuerzo, otras, por medio de personas, algunas, solo con el tiempo, y entendió que parte de su madurez espiritual consistía en aceptar que las respuestas de Dios no siempre son como uno quiere, pero sí como uno necesita. Guardó esa hoja en su Biblia, no como una reliquia, sino como testimonio de un camino real. Días después, mientras cocinaban juntos, David preguntó si podía invitar a un amiguito de la escuela a merendar. Alice dijo que sí sin pensarlo. Preparó pan casero, jugo natural
y unas galletas especiales que podía comer. Cuando el niño llegó, trajo una sonrisa que llenó la casa de alegría. Jugaron, se rieron, hicieron dibujos. Fue una escena simple, cotidiana, pero profundamente significativa. Alice se quedó en la puerta mirando, con los ojos llenos. Se dio cuenta de que hacía mucho no escuchaba tantas risas en su casa. No eran carcajadas exageradas, sino pequeñas explosiones de vida que llenaban cada rincón. Leonardo se acercó y, sin decir nada, puso su mano en su hombro. Ambos entendían, sin necesidad de palabras, que ese momento valía más que muchas cosas que habían pedido en oración. Era una señal de que estaban sanando, de que, a su manera, Dios les estaba devolviendo la vida en forma de juegos, meriendas y tardes sin fiebre. Esa noche, mientras David dormía, Alice se sentó a escribir en su libreta. No lo hacía todos los días, pero cuando lo hacía, salía del corazón. Anotó: hoy escuché a mi hijo reír con fuerza, y fue como si Dios me dijera: ¿ves? Estoy aquí. Siempre estuve. Cerró la libreta, respiró hondo y se permitió descansar sin culpas. Ya no vivía con la sensación de que todo podía desmoronarse en cualquier momento. Sabía que aún había cuentas por pagar, incertidumbres y días grises por venir, pero ahora tenía otra base. No una fe perfecta, sino una fe fortalecida por la experiencia. Esa noche, al acostarse, abrazó a Leonardo por la espalda. Él, medio dormido, le dijo: «Gracias por no haberte rendido». Ella no respondió, pero sus ojos se humedecieron, porque en ese susurro también había una respuesta, una de esas que no se escucha con los oídos, sino con el alma. En uno de los cultos de domingo, mientras el pastor hablaba sobre confiar en los procesos invisibles de Dios, Alice sintió una emoción inesperada. No era tristeza ni euforia, era una certeza suave que se instaló en su pecho. Miró a su alrededor. A la derecha, Leonardo con los ojos cerrados. A la izquierda, Davi hojeando su librito de historias bíblicas. Delante, mujeres y hombres con vidas distintas, pero también marcadas por luchas. En ese momento, entendió que la fe que había crecido en ella no era una fe de emergencias, sino una fe de raíces. Ya no necesitaba que todo cambiara para creer. Creía, incluso cuando no todo estaba resuelto. Y eso, para ella, era un milagro en sí mismo. Terminó el culto con lágrimas discretas corriéndole por la mejilla. No por dolor, sino por gratitud, por haber aprendido a confiar sin certezas absolutas, por haber llegado hasta allí sin haberse roto del todo. Ese día, de regreso a casa, Davi le preguntó si podían invitar a Marta algún día. «Quiero mostrarle mis dibujos», dijo con inocencia. Alice sonrió. Hacía tiempo que no sabía de Marta, pero tenía su número guardado. Esa misma noche, le escribió un mensaje corto, contándole cómo estaban y preguntándole si le gustaría pasar por casa. Marta respondió con un audio: «Claro que sí, mi niña. Me emocionó mucho tu mensaje. Los llevo siempre en mis oraciones». Se encontraron un martes por la tarde. Marta llegó con una bolsa de pan dulce y el mismo semblante sereno de siempre. Davi la recibió con un abrazo espontáneo y le mostró sus dibujos sin esperar permiso. Alice y Leonardo prepararon café y se sentaron a conversar como viejos amigos. Durante la charla, Marta los escuchó con atención y solo al final dijo: «Yo no hice nada. Ustedes simplemente decidieron creer cuando era más fácil rendirse. Eso también es fe». La visita de Marta dejó en la casa un eco de paz. No dijo nada extraordinario, pero su presencia recordaba aquel día en que tocó la puerta por primera vez, cuando Alice estaba al borde del colapso y solo necesitaba que alguien le recordara que Dios aún estaba ahí. Esa noche, mientras acomodaban la cocina, Leonardo dijo: «A veces creo que Marta fue un ángel». Alice no respondió, pero lo pensaba también. No porque Marta hiciera milagros, sino porque llegó en el momento exacto y con las palabras precisas. Ese tipo de presencia no se olvida. Desde entonces, mantuvieron el contacto. Marta les enviaba versículos por mensaje, preguntaba por Davi, y cada tanto pasaba a tomar un café. No era invasiva, no pretendía ser protagonista. Solo estaba, como una semilla plantada que dio fruto y luego se quedó para regar desde lejos. Y eso, para Alice, era una de las mayores manifestaciones del amor de Dios. Gente que aparece, da lo que tiene y no espera nada a cambio. Pasado el primer año desde el diagnóstico, Alice decidió hacer algo especial:
Compró una pequeña libreta nueva, con tapa dura y hojas gruesas, y escribió en la primera página las respuestas de Dios, no para llenar de frases bonitas, sino para anotar, uno a uno, los gestos, los encuentros, los momentos que, con el tiempo, entendió que habían sido parte del proceso. Escribió: día en que Davi comió sin dolor, visita de Marta, primera venta de Leonardo tras semanas vacías, oración en el baño entre lágrimas, carta de la joven madre, risa en el parque, abrazos después del testimonio. Cada uno tenía fecha, lugar, detalle. No era un diario, era una memoria viva de todo lo que parecía pequeño pero sostenía su fe. A veces la releía sola, otras con Leonardo, y cada vez que lo hacía, volvía a convencerse de que Dios sí había respondido, no como ella esperaba, sino como realmente necesitaba. Un día cualquiera, mientras doblaba ropa junto a Davi, él le preguntó con la naturalidad de quien solo busca entender: «Mamá, ¿tú pediste a Dios que yo no me muriera?» La pregunta la tomó desprevenida, no por lo crudo, sino por lo directo. Se sentó en la cama y lo miró con suavidad. «Sí, hijo, lo pedí muchas veces, todos los días». Él bajó la mirada y después dijo: «Entonces creo que me curé, porque tú no te cansaste». Alice se quedó en silencio. No era cierto que estuviera curado del todo, ni que ella nunca se hubiera cansado, pero en esas palabras había una verdad que solo un niño podía ver. Había resistido, no por heroísmo, sino porque no tenía otra opción. Se abrazaron sin decir nada más, y en ese abrazo, Alice sintió que gran parte de su historia, con todo su peso y su dolor, encontraba reposo, porque Davi estaba ahí, vivo, creciendo, y eso era suficiente. Leonardo, por su parte, también se había transformado en alguien más sensible. No hablaba de fe con palabras complicadas, pero su manera de vivir decía más que cualquier sermón. A veces, mientras esperaba entre entregas, escribía ideas en una libreta vieja, frases que escuchaba, pedidos que no debía olvidar, pequeños agradecimientos. Una vez, dejó una nota en la nevera para Alice. «Hoy no vendí nada, pero aprendí a confiar sin miedo. Gracias por esperarme». Ella la leyó al volver de la iglesia y se quedó parada, frente a la puerta abierta del refrigerador por largos segundos, con el corazón encogido. Guardó esa nota con las otras, entre los papeles importantes. No era dinero, ni solución, pero era parte del proceso. Estaban aprendiendo a ver valor en lo invisible, a reconocer que a veces lo más poderoso no era lo que se decía en voz alta, sino lo que se sostenía en silencio con actos reales. A finales del verano, Alice fue invitada a acompañar una jornada de oración en una comunidad vecina. La invitaron, no como predicadora, sino como testigo. «Queremos que la gente escuche historias reales de gente real», le dijeron. Aceptó sin pensar demasiado, sabiendo que el propósito era más grande que su comodidad. Cuando le tocó hablar, se levantó con la misma humildad de siempre. No usó frases bonitas. Contó lo que vivió, con detalles, con pausas, con el respeto que merece el dolor atravesado. No buscaba convencer a nadie, solo compartir. Al terminar, una mujer se acercó llorando. No podía hablar, solo la abrazó con fuerza y dijo al oído: «Gracias. Hoy recordé que Dios también me ve». Alice volvió a casa en silencio, con el alma removida, no por orgullo, sino por la conciencia de que, de algún modo, su historia estaba sirviendo. Y eso, en su corazón, era más valioso que cualquier promesa cumplida. Esa noche, al anotar ese nuevo momento en su libreta de respuestas, pensó en todo lo que había cambiado desde que aquella mujer de rostro sereno tocó su puerta meses atrás. No sabía si volvería a verla con frecuencia, ni si algún día tendría todas las certezas que buscaba, pero había algo de lo que ya no dudaba. No estaba sola, y nunca lo había estado, solo que, durante un tiempo, no pudo ver. Agradeció en silencio por cada persona, cada gesto, cada noche de llanto que, de alguna manera, la habían traído hasta allí. Y en esa gratitud sintió una nueva forma de paz, no la que viene cuando todo se resuelve, sino la que nace cuando se acepta lo que no se entiende del todo. Cerró su libreta, apagó la luz y abrazó a Leonardo en la oscuridad. Sabía que la vida seguiría trayendo desafíos, pero ahora tenía algo firme dentro de sí, y eso ya no podía ser quitado.
Durante una de las reuniones del grupo de oración, una mujer nueva compartió su situación. Su esposo había perdido el trabajo, su hija enfrentaba un diagnóstico incierto, y ella ya no encontraba consuelo en la fe. Mientras hablaba, miraba al suelo como si se avergonzara de su tristeza. Cuando terminó, el grupo quedó en silencio. Alice se levantó con cuidado. Se acercó a ella y le tomó la mano sin pedir permiso. No dijo nada al principio, solo la miró con ternura, con esa mirada que viene de haber estado ahí. Luego le susurró: «También pensé que Dios se había olvidado de mí, pero no era eso. Solo estaba preparando todo desde adentro». La mujer rompió en llanto. Fue un momento breve, sin alarde, pero todas en la sala lo sintieron. A veces, una sola frase puede ser el principio de un proceso de sanación. Alice no pretendía ser guía de nadie, solo hablaba desde su herida cicatrizada. Después de esa noche, la mujer se acercó más al grupo. Iba en silencio. No hablaba mucho, pero se quedaba hasta el final. Un día, llevó una torta casera y la dejó sobre la mesa sin decir que era suya. Otra tarde, se ofreció a orar en voz alta. Alice la observaba con respeto, sin intervenir. Había aprendido que el crecimiento espiritual no se fuerza, solo se acompaña. La mujer, con el tiempo, empezó a compartir su historia, y cada vez que hablaba, sus palabras estaban llenas de honestidad, de esa que nace de la fragilidad y no de la doctrina. Alice veía en ella una versión antigua de sí misma, y eso le recordaba que todos los procesos tienen valor. Esa experiencia la llevó a entender que no hay nadie demasiado roto para ser restaurado, ni nadie tan fuerte como para no necesitar cuidado. En cada encuentro, se fortalecía también su propia fe, no como una armadura, sino como una red tejida entre manos que se sostienen unas a otras. Una tarde, mientras caminaba con Davy por una feria de libros usados, el niño encontró una Biblia infantil y pidió llevársela. Alice sonrió y aceptó. Al llegar a casa, él se sentó en el suelo y empezó a hojearla, aunque todavía no sabía leer todo. Iba pasando las páginas, mirando las ilustraciones, y de repente dijo: «Mamá, aquí dice que Dios no se olvida de nadie». Alice se detuvo. No sabía si lo había leído realmente o si lo inventó, pero no importaba. Era verdad, una verdad que ella había necesitado recordar muchas veces. Se sentó a su lado y lo abrazó por la espalda. «Es cierto, hijo, no se olvida de nadie». Esa escena sencilla quedó grabada en su memoria. Más que muchas oraciones largas o reflexiones profundas, ese instante le recordó que la fe también vive en lo cotidiano, en las ferias, en los abrazos, en las voces pequeñas que repiten verdades enormes sin saber cuánto significan. Una noche, mientras Leonardo trabajaba en la computadora revisando pedidos y cuentas, Alice se sentó a su lado con una taza de té caliente. Se quedaron en silencio un rato, escuchando la lluvia golpear el techo. «¿Te acordás cuando pensábamos que no íbamos a salir de todo eso?», dijo ella, rompiendo la quietud. Leonardo asintió sin apartar la mirada de la pantalla. «Sí, me acuerdo del miedo. Y de tu cara cuando no sabías qué darle de comer a Davy». Ella bajó la vista. Era cierto. Hubo momentos en que el miedo era tan grande que ni siquiera podían conversar. «¿Y ahora?», preguntó. Leonardo cerró la computadora y se giró hacia ella. «Ahora entiendo que Dios nunca dejó de estar. Nosotros fuimos los que no podíamos mirar bien». Esa frase le quedó resonando por días. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. Sin rencor, sin culpa, con madurez. Era la voz de alguien que había atravesado el valle y ya no necesitaba explicaciones. En la iglesia, el pastor propuso una jornada de gratitud, donde los miembros pudieran compartir algún motivo por el cual dar gracias. No era obligatorio, pero muchos se anotaron. Alice no pensaba participar. Sentía que ya había compartido lo suficiente y que era momento de escuchar. Pero, cerca del final, cuando el pastor preguntó si alguien más quería decir algo, su mano se levantó casi por reflejo. Caminó hasta el frente con paso lento, sin papeles, sin nada preparado. «Solo quería agradecer», dijo, «porque aprendí a esperar, y eso me cambió». Se hizo un silencio profundo. Nadie se movía. Alice continuó. «Antes pensaba que la fe era tener respuestas rápidas. Hoy sé que a veces es tener paciencia en medio del silencio. Y que Dios trabaja,
aunque no lo veamos. No fue un discurso largo ni emotivo, pero cuando bajó, varias personas se acercaron a abrazarla, y en cada abrazo sentía que su historia seguía multiplicándose en otras vidas. Ese día, Leonardo la esperaba afuera de la iglesia con Davi en brazos, dormido sobre su hombro. Ella lo miró desde lejos y sintió una oleada de ternura que la hizo respirar hondo. Caminó hacia ellos con calma, sin apuro, como si todo el tiempo del mundo se hubiera detenido en ese momento. ¿Terminaste?, preguntó él. Sí, respondió ella, y estoy en paz. No dijo más. Subieron al coche y emprendieron el regreso a casa. En el camino, nadie encendió la radio. No había necesidad de llenar el silencio, porque era un silencio distinto. No el de la angustia, sino el de quienes saben que están bien, aunque no todo esté resuelto. Y en ese trayecto breve entre la iglesia y su casa, Alice repasó mentalmente todo lo vivido, no como una carga, sino como un testimonio. Ya no era solo su historia, era una historia que había servido para otros. Y eso le daba sentido a todo el camino recorrido, con sus caídas, sus dudas y sus respuestas inesperadas. Una tarde, mientras colgaba la ropa en el patio, Alice vio que Davi jugaba con una pelota desinflada, corriendo en círculos como si nada le faltara. Sonreía, gritaba, se caía y se levantaba. Ella lo miró largo rato, con una mezcla de orgullo y reverencia. Aquel niño que había pasado semanas con fiebre y sin fuerzas, ahora corría como si el cuerpo ya no recordara el dolor. En ese momento, pensó en todas las veces que pidió señales, respuestas, milagros, y entendió que muchas de ellas habían llegado así. Sin ruido, sin fecha marcada, sin aplausos, solo vida, avanzando. Alzó la vista al cielo, sin palabras. Ya no pedía, solo agradecía, porque había comprendido algo que no está en los libros, pero que se graba en el alma. Cuando uno atraviesa la oscuridad con fe, hasta la luz más tenue se vuelve suficiente para seguir caminando. Poco después, Marta volvió a visitarlos. No fue un encuentro programado, ni por compromiso. Solo apareció, como lo había hecho la primera vez, tocando la puerta con suavidad. Esta vez, traía una bolsita con panes recién horneados y una sonrisa más amplia que de costumbre. Se sentaron en el patio, a la sombra de un árbol que Leonardo había plantado meses atrás, y compartieron el pan y una charla, tranquila. Marta los escuchó con atención, como siempre, y al final, mirando a Davy que jugaba en el fondo, dijo: «Cuando vine aquella vez, no sabía lo que encontraría, solo seguí lo que sentí. Ahora entiendo que ustedes también fueron una respuesta para mí». Alice no supo qué decir. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no de tristeza. Era algo más profundo, una conexión que escapaba a las explicaciones. A veces, quien llega para sostener a otro, termina siendo sostenido sin saberlo, y eso también es parte del milagro. En los días siguientes, Alice volvió a pensar en lo que Marta había dicho. «Ustedes también fueron una respuesta para mí». Era una frase que no esperaba. Siempre había visto a Marta como alguien enviada para consolarla, pero no había considerado que su propia vivencia pudiera significar algo para otros en ese mismo nivel. Esa noche, en su libreta de respuestas, escribió: «También puedo ser respuesta». Esa idea se le quedó grabada, no por orgullo, sino como recordatorio de que todos tenemos un papel, incluso cuando creemos que solo estamos sobreviviendo. Al mirar hacia atrás, entendía que cada paso, cada llanto, cada silencio tenía su lugar en una historia más grande, una que ya no le pertenecía solo a ella, sino a todos los que alguna vez necesitaron escuchar que no estaban solos. Y fue entonces cuando decidió dejar de esconder su proceso y empezar a ofrecerlo, con humildad, como parte del camino de otros. Leonardo, al verla escribir esa noche, les preguntó en broma si algún día publicaría todo eso. Ella se rió, negando con la cabeza. «No sé escribir para que otros lean. Solo escribo para no olvidar». Él le dijo que tal vez eso era exactamente lo que otros necesitaban. Palabras que no fueran de experta, sino de alguien que estuvo ahí. La conversación quedó flotando en el aire. No hicieron planes ni proyectos, pero desde ese día, Alice empezó a guardar copias de algunos de sus escritos, por si algún día hacían falta.
no por vanidad, sino por servicio, porque si una sola persona encontraba en esas líneas un poco del consuelo que ella recibió, ya valía la pena. Había aprendido que no todo lo que se guarda es egoísmo. A veces, conservar lo vivido con honestidad es la forma más humilde de prepararse para darlo cuando llegue el momento adecuado. Y eso también era fe, confiar en el propósito, incluso cuando todavía no se conoce. Un sábado, mientras organizaban juntos la despensa, Leonardo encontró un paquete viejo de galletas comunes, de las que ya no podían comer por la dieta de Davi. Lo miró y lo dejó a un costado, con intención de regalarlo. Davi se acercó y preguntó si podía llevárselo a su amiga Clara, una compañerita del colegio. «Ella puede comerlas, ¿no?», dijo. Alice los observaba desde la cocina, y en ese gesto pequeño vio algo enorme. Su hijo, que un año atrás estaba abatido por no poder comer lo que todos comían, ahora pensaba en otros. Había aprendido a vivir con sus límites, pero también a dar desde su realidad. Esa fue otra anotación en la libreta. Davi compartió sin dolor, porque ese gesto demostraba que el proceso también había alcanzado a su hijo, no solo en su cuerpo, sino en su forma de mirar el mundo. Y eso, más que cualquier diagnóstico favorable, era una señal de sanación profunda. En la siguiente reunión del grupo de oración, Alice compartió esa escena, no como algo grandioso, sino como una alegría cotidiana. Las mujeres sonrieron, algunas se emocionaron, y al final, una de ellas dijo: «A veces, los frutos de nuestra fe no se ven en nosotros mismos, sino en nuestros hijos». Alice lo sintió en el pecho. No había pensado en eso, pero era cierto. Todo lo que habían luchado, orado, trabajado, empezaba a brotar en gestos nuevos, no solo en su casa, sino en las vidas que los rodeaban. Esa noche, ya en la cama, pensó en cómo todo había comenzado con una enfermedad sin nombre y una fe a punto de quebrarse. Y ahora, lo que tenía era algo mucho más sólido, no una vida resuelta, sino una vida vivida con propósito. Una vida donde cada pequeño gesto, cada conversación, cada oración silenciosa, había sido parte de algo más grande, no perfecto, pero real y profundamente lleno de sentido. Cierta tarde, después de hacer las compras del mes, Alice pasó por la librería del barrio y compró una caja de tarjetas en blanco. Eran simples, sin dibujos ni frases hechas. Al llegar a casa, les escribió a mano pequeños mensajes de ánimo y gratitud. En una decía: «No estás sola, aunque a veces lo parezca». En otra: «Dios trabaja incluso cuando no lo sentimos». Comenzó a repartirlas discretamente, en bolsas de alimentos que donaba la iglesia, entre las páginas de los libros del grupo de oración, o dentro de los sobres de costura que entregaba a sus vecinas. No firmaba ninguna, no quería reconocimiento, solo deseaba que alguien, en algún momento difícil, encontrara esas palabras y sintiera un poco de consuelo. No lo hacía todos los días, ni con una estrategia fija. Lo hacía cuando sentía el impulso, y cada vez que lo hacía, sentía que estaba extendiendo un pedacito de lo que ella misma había recibido cuando más lo necesitaba. Una señal silenciosa de que no todo estaba perdido. Leonardo, al notar esa nueva costumbre, empezó a dejar notas también. No con frases escritas, pero sí con acciones. Lavaba los platos antes de que Alice se lo pidiera. Llegaba con pequeñas flores arrancadas del camino. Le preparaba un café sin que lo supiera. No hablaban de eso, pero ambos sabían que estaban aprendiendo un nuevo lenguaje, uno donde el amor no necesitaba discursos, donde las promesas se cumplían en lo simple: estar, cuidar, compartir el peso. Davi, por su parte, comenzó a dibujar corazones y a pegarlos por la casa, en la heladera, en la puerta del baño, en el borde del espejo. Cada corazón tenía una carita sonriente. Alice los dejaba ahí por semanas, como recordatorios de que algo bueno había crecido en ese hogar. Aquel niño que un año atrás apenas se movía de la cama, ahora llenaba la casa con símbolos de vida, no porque todo fuera perfecto, sino porque había aprendido, igual que sus padres, que el amor también se hace con gestos cotidianos. Un día de lluvia, mientras esperaban que escampara para salir a hacer unas entregas, Leonardo encendió la radio del auto y comenzó a sonar una canción vieja, de esas que solían escuchar cuando eran novios.
Se miraron y sonrieron. Alice estiró la mano y apoyó su cabeza en su hombro. No hablaron, solo escucharon. A veces los recuerdos no duelen, solo acarician. Y ese momento fue eso, una caricia al alma, una pausa en medio del ritmo diario para decirse, sin palabras, que seguían allí, juntos, remando en la misma dirección. Cuando la lluvia aflojó, salieron a la calle con una sensación de ligereza extraña, como si ese pequeño momento les hubiera recargado las fuerzas. Esa tarde, todas las entregas salieron bien. Vendieron lo justo. Comieron algo sencillo en la cocina. Se rieron con una anécdota de Davi. Y antes de dormir, Alice escribió: «Hoy no pasó nada grande, pero fue un gran día, porque a veces eso es todo lo que se necesita». En una ocasión especial, el grupo de oración organizó una visita al hospital donde muchas de ellas habían vivido momentos duros. Era una jornada para llevar palabras de ánimo a quienes estaban internados, pero también para cerrar ciclos personales. Alice dudó si asistir, no por miedo, sino por respeto a lo que ese lugar significaba para ella. Fue Leonardo quien la animó. Tal vez sea el momento de volver, pero desde otro lugar. Y así fue. Al caminar por esos pasillos blancos, sintió un leve temblor en las piernas, pero también una paz que no esperaba. Se acercaron a una habitación donde una madre joven, agotada, velaba a su bebé con fiebre. Alice se sentó a su lado y le ofreció una palabra sencilla. «Pasé por algo parecido, y quiero que sepas que se sale. No fácil, no rápido, pero se sale». La mujer la miró con ojos cansados, pero se le humedecieron. En ese instante, Alice supo que su historia, que tanto le había dolido, también era semilla de esperanza para otros. Al volver del hospital, Alice no habló mucho. Durante el trayecto en auto, miraba por la ventana con expresión serena, pero conmovida. Leonardo respetó su silencio. Sabía que no era tristeza lo que ella sentía, sino algo más complejo. Gratitud mezclada con memoria. Al llegar a casa, Davi corrió a abrazarla. «¿Fuiste a ver a un bebé como yo?», preguntó con curiosidad. «Sí, hijo. Muy parecido a ti cuando estabas malito». Él se quedó pensando unos segundos y respondió: «Entonces seguro va a mejorar». Alice sonrió y lo abrazó fuerte. Esa fe sencilla y directa que brotaba de su hijo era también parte del milagro, porque la historia no solo los había cambiado a ellos como adultos, sino que estaba dejando marcas en Davi, enseñándole desde pequeño que hay caminos que se atraviesan con amor, incluso cuando no todo se entiende, y que, a veces, ser consuelo para otros también es una forma de sanación propia. Con el paso de los días, Alice y Leonardo retomaron su rutina, pero con una nueva liviandad, no porque no tuvieran desafíos, sino porque ya no los cargaban con angustia. Habían aprendido a confiar en los procesos, a escuchar las señales pequeñas, a respetar los tiempos sin exigir respuestas inmediatas. En casa, cada espacio tenía ahora un significado distinto. La cocina, antes escenario de angustia y silencio, se había vuelto un lugar de encuentro. La sala, donde solían discutir por dinero o por cansancio, ahora era el rincón de las risas de Davi. Incluso el patio, que durante meses no usaron por estar demasiado ocupados con médicos y preocupaciones, volvía a llenarse con olor a ropa seca, juegos y plantas nuevas. Alice comprendía que la restauración no siempre llega como una explosión de luz. A veces llega así, como un volver a habitar los lugares, los vínculos y la vida, pero con otros ojos, con la fe fortalecida en lo real. Una tarde de sábado, se reunieron como familia para escribir una lista de cosas que querían hacer ese año. No eran metas ambiciosas, solo cosas pequeñas que antes ni se permitían soñar. Hacer un picnic, ahorrar para una heladera nueva, llevar a Davi a conocer el río cercano, invitar a Marta a pasar la Navidad con ellos. Escribieron con lápices de colores sobre una hoja grande y la pegaron en la puerta de la heladera. Alice la miraba todos los días, no como una presión, sino como un símbolo, una forma de decirse que, aunque había mucho por construir, ya no partían desde el dolor, sino desde la esperanza, y eso lo cambiaba todo. Davi, con sus dibujos al margen del papel, les recordaba a diario que la vida no necesita ser perfecta para ser hermosa,
Solo necesita espacio para respirar, para reír, para amar. Y esa era quizá la respuesta más grande que Dios les había dado, la posibilidad de empezar de nuevo desde lo más simple. Una noche, mientras acomodaban algunos documentos en una caja, Alice encontró la receta de una jarabe que le habían indicado a Davi cuando todavía no sabían qué tenía. Lo miró unos segundos, dudando si tirarlo o guardarlo. Al final, lo rompió en pedazos pequeños y lo dejó en la basura, no por rencor, sino como un acto simbólico. Esa etapa había terminado. Ya no necesitaban respuestas desesperadas, porque habían encontrado algo más profundo: dirección. Ya no esperaban que todo cambiara para poder vivir. Estaban viviendo, aún con lo que faltaba. Leonardo, que la observaba desde la cocina, le ofreció una taza de té sin decir palabra. Alice la aceptó, y se sentaron juntos en la sala. El ventilador giraba lento, el silencio era cómodo, y Davi dormía en su cuarto. En medio de esa escena tan común, Alice pensó, tal vez esto sea el milagro, no algo que ocurre de pronto, sino algo que uno va construyendo, día a día, con fe, con amor y con verdad. El tiempo siguió pasando, y aunque algunas dificultades persistían, Alice ya no se sentía a merced de ellas. Había aprendido a convivir con la incertidumbre sin dejarse dominar por el miedo. Cada vez que surgía una nueva preocupación, una cuenta inesperada, un malestar de Davi, una semana con pocas ventas, ya no reaccionaba con desesperación, sino con calma. Se preguntaba a sí misma, ¿qué puedo hacer hoy? Y con esa pregunta empezaba a ordenar su día. Agradecía más, reclamaba menos. Había descubierto que la fe no borra los problemas, pero sí cambia la forma en que se los enfrenta. En una conversación con una vecina angustiada, le dijo, yo también pensé que me iba a quebrar, pero cuando uno camina con Dios, incluso el dolor se vuelve parte del camino, no el final. No era una frase que había sacado de un libro, era una verdad vivida, y por eso resonaba. Una mañana, mientras doblaban ropa y charlaban en voz baja, Leonardo preguntó si alguna vez pensaba escribir su historia completa. Alice se quedó en silencio. Lo había considerado, pero no sabía si alguien la leería. Tal vez un día, respondió, pero aún la estamos viviendo. Él asintió, sin apurarla. Sabía que cada palabra, cada recuerdo, necesitaba su tiempo. Mientras tanto, ella seguía anotando fragmentos en su libreta, recopilando esos pequeños momentos que habían sido respuestas disfrazadas. Guardaba tickets de compra, anotaciones del médico, dibujos de Davi, frases sueltas que escuchaba en la iglesia o en la calle. Todo eso formaba parte de su relato, no para adornarlo, sino para no olvidarlo, porque la memoria, entendía ahora, también era un acto de fe, recordar que no estaban solos, que todo había tenido sentido, y que cada paso que daban los acercaba más a una vida en paz, incluso con sus imperfecciones. Una tarde, mientras caminaban los tres de regreso del mercado, pasaron frente a una familia sentada en la vereda. Era evidente que estaban atravesando una situación difícil. Alice bajó el ritmo, y sin pensarlo demasiado, se acercó con una de sus bolsas y ofreció parte de lo que acababan de comprar. No es mucho, pero quiero compartirlo. La mujer la miró con sorpresa, luego con gratitud. Leonardo y Davi la observaron sin decir nada, pero entendieron el gesto. Era una escena tan simple que nadie más se detuvo a mirarla, pero para ellos fue importante, porque en ese momento Alice volvió a sentirse parte del mismo ciclo que un día la había sostenido, dar lo que antes había recibido, ser para otros lo que Marta fue para ella. No necesitaba reconocimiento, ni aplausos, solo quería seguir multiplicando lo que un día le salvó el corazón, porque había comprendido que los milagros también se reproducen cuando se comparten. Esa noche, al anotar lo vivido, escribió algo distinto. No un hecho, no una fecha. Escribió una frase que resumía todo su camino. Dios respondió cuando menos lo esperábamos. Cerró la libreta y la sostuvo entre sus manos como quien sostiene algo sagrado. Miró a Leonardo, que leía en silencio junto a ella, y luego a Davi, que dormía en el sofá con una manta. Sintió que el círculo, de algún modo, se había cerrado, no porque todo estuviera resuelto, sino porque habían encontrado su lugar dentro del proceso. La fe ya no era una urgencia, era una compañía,
un hilo invisible que sostenía sus días, que los unía como familia, que los guiaba aún cuando el camino parecía incierto. Esa frase, escrita con lápiz en una hoja simple, no era el final de una historia, era un recordatorio. Lo que habían vivido no era solo para ellos, era para todo aquel que, en medio del silencio, aún espera una respuesta. Con el paso de los meses, la historia de Alice comenzó a compartirse más allá de los círculos cercanos, primero en la iglesia, luego en pequeños encuentros de oración, y más adelante en reuniones comunitarias donde otras mujeres también abrían su corazón. Ella no se presentaba como alguien que tenía todas las respuestas, sino como alguien que había aprendido a escuchar en medio del silencio. Eso, decía, ya era suficiente. Las personas se acercaban a ella no por sus soluciones, sino por su serenidad. Querían entender cómo había atravesado tanta incertidumbre sin romperse, y Alice lo explicaba con honestidad. No había sido fuerte todo el tiempo, pero había aprendido a apoyarse, en su fe, en Leonardo, en las señales que Dios le enviaba cuando ella ya no sabía qué hacer. A veces, esas señales venían en forma de palabras, a veces, en personas, y a veces, en simples gestos de la vida diaria que ella antes no sabía ver. David también cambió. Aunque era solo un niño, sus vivencias lo habían hecho más empático, más sensible al dolor ajeno. Preguntaba por los demás, ofrecía su merienda si veía a alguien sin comida, preguntaba si podían orar por algún amigo de la escuela que estaba triste. Alice lo observaba y sentía un nudo en la garganta, porque ese mismo niño que un día despertaba su desesperación por no encontrarle alivio, ahora era fuente de consuelo para otros. Había una dulzura nueva en él, una calma que no venía de la edad, sino del espíritu. Leonardo decía que Davi tenía algo especial, y Alice, aunque no podía ponerle nombre, lo sabía también. Tal vez, pensaba ella, esa era una de las respuestas más bellas que Dios les había dado. No solo sanar a su hijo, sino permitir que, a través de esa experiencia, se convirtiera en luz para otros. Un niño que había conocido el dolor y aún así elegía amar. Una noche, mientras llovía fuerte, se fue la luz en la casa. Encendieron velas, calentaron leche en una hornalla pequeña y se acurrucaron los tres en la sala, escuchando el sonido del agua en el techo. Leonardo propuso contar historias. Davi habló de una vez que pensó que una estrella lo seguía. Alice se rió y contó cómo su madre le enseñaba a rezar cuando había tormenta. La noche pasó sin apuro, sin pantallas, sin distracciones, solo ellos tres, compartiendo lo más simple. Y en medio de esa oscuridad temporal, Alice volvió a pensar lo mismo que aquella vez con la taza de té. Esto también es un milagro, no espectacular, no ruidoso, pero sí transformador, porque antes, una noche sin luz los habría alterado, desesperado. Ahora, solo les recordaba lo mucho que habían crecido y lo poco que necesitaban para sentirse completos. En ese momento, supo con certeza que la fe no solo se trata de creer, se trata de aprender a vivir diferente. Con el tiempo, Alice dejó de buscar señales con ansiedad. Ya no necesitaba que todo encajara a la perfección. Había comprendido que Dios no siempre responde con hechos extraordinarios. A veces responde con procesos, con madurez, con gente, con oportunidades sutiles que solo se reconocen cuando uno cambia la forma de mirar. En los días difíciles, cuando volvía a sentir que flaqueaba, recordaba el silencio de Dios, no como un abandono, sino como una espera, como si el cielo le hubiera dicho: confía, estoy haciendo algo que aún no ves. Y con esa certeza, respiraba hondo y seguía adelante, a veces llorando, a veces sonriendo, pero siempre creyendo, porque la fe que habían construido no era prestada, ni aprendida por obligación, era vivida, era suya, y aunque no podía verla con los ojos, la sentía en cada rincón de su casa, en cada gesto de Davi, en cada mirada cómplice de Leonardo. Una fe que ya no se pedía, se compartía. Pasó casi un año desde aquel diagnóstico que había dado inicio al cambio. En la iglesia, el pastor pidió testimonios para una reunión especial de gratitud. Alice no se ofreció. Pensó que otros tendrían historias más impactantes, pero una mujer mayor, al final del servicio, se le acercó y le dijo: «Tu mirada cambió, hija. Habla.
Hay gente que necesita saber que Dios también actúa en lo cotidiano. Esa frase no la soltó. La llevó consigo toda la semana, dando vueltas en su cabeza, hasta que entendió que sí, tenía algo que decir, que no era necesario haber vivido un milagro espectacular para reconocer la mano de Dios, que incluso la transformación silenciosa de su hogar, de su alma, de su rutina, era digna de ser contada. Así que esa noche, subió al púlpito, con las manos temblando, y habló, con voz baja, sin adornos. Solo dijo la verdad, y mientras hablaba, supo que su historia no era solo suya, era un puente para otros. Las personas lloraban mientras Alice narraba su proceso, no porque fuese trágico, sino porque se reconocían en ella, en su cansancio, en sus dudas, en su anhelo de una señal. Había algo profundamente humano en sus palabras, la admisión de que a veces la fe no grita, sino que susurra, que no todo se resuelve rápido, que esperar puede doler, pero también puede sanar. Terminó diciendo, Dios no me respondió como yo quería, pero me respondió exactamente como necesitaba, y con eso bajó del escenario. No hubo aplausos ruidosos ni música emocional, solo abrazos, silencios significativos, manos que se tendían hacia ella, y en medio de todo eso, Alice sintió que finalmente cerraba un ciclo, no porque ya no tuviera luchas, sino porque ahora sabía caminar con ellas, y sabía que su historia, incluso con sus partes rotas, podía ser lámpara para otros que aún caminaban en penumbra. Los días siguientes estuvieron llenos de mensajes, llamadas, agradecimientos, personas que le pedían hablar en privado, madres que enfrentaban lo mismo, hombres que confesaban no saber cómo sostener su hogar sin respuestas. Alice escuchaba, contenía, y volvía a repetir, yo tampoco sabía, pero Dios sí. No se mostraba como ejemplo, se mostraba como alguien en camino, y eso bastaba. Cada conversación, cada abrazo, cada oración compartida, era una nueva oportunidad para sembrar consuelo. Leonardo también se volvió más abierto, acompañaba a otros hombres en la iglesia, compartía su experiencia sin vergüenza. Ambos entendían ahora que sus dolores no habían sido inútiles, que habían sido entrenamiento, escuela, y aunque no deseaban repetirlo, no lo cambiarían, porque el precio que habían pagado les dio una riqueza que el dinero nunca habría comprado, una fe sólida, vivida en carne propia, que ya no dependía de lo visible. Una tarde, Alice encontró en una caja vieja una carta que ella misma había escrito durante uno de sus días más oscuros. No la había enviado. Era una oración desesperada. La leyó en silencio, con el corazón encogido. Y al terminar, lloró, pero no de tristeza. Lloró porque entendía a esa mujer que la escribió. Lloró porque ya no era la misma. Lloró porque, sin saberlo, esa oración había sido escuchada. Tardó en manifestarse, pero había sido respondida. Y con ese llanto se abrazó a sí misma, no para consolarse, sino para honrar todo lo que había vivido. Esa carta, pensó, merecía quedarse como recuerdo, como prueba de que incluso cuando creemos que nadie nos oye, el cielo ya está obrando. Cerró la caja, respiró profundo y se prometió algo. Nunca más subestimaría el poder del silencio de Dios, porque allí, entendía ahora, es donde nacen los milagros más duraderos.